Carpe Diem Podcast, el espacio donde se platica con un buen mate, pero sobre todo con una excelente compañía. Yo soy Em Rodríguez, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Carpe Diem Podcast, un espacio donde se platica con un buen mate o un buen trago, pero sobre todo con una excelente compañía. Hoy tenemos la grata presencia de un licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 12 años de experiencia en medios masivos de comunicación, en producción de televisión y coordinación editorial de medios impresos. Hoy nos acompaña el licenciado, el profesor y coordinador Raúl Herrera López. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Greg, pues aquí mira, muy contento de estar compartiendo este momento contigo. Excelente, carnal. Mira, te agradezco mucho que estés aquí para compartirnos parte de tu experiencia en el trayecto que has recorrido. De alguna manera, personas que se dedican a la docencia, que comparten de manera tan orgánica, tan natural, tan mágica, en tu caso, que te conozco. Gracias. Entonces, pues, para estos espacios son más que geniales. Tu presencia, tu compañía y tu aporte. Y el día de hoy, ¿cómo te encuentras, Raúl? ¿Cómo te ha tratado el día de hoy? Muy bien, fíjate que justo ahorita que te decía el momento, ¿no?, de compartir, soy mucho de la idea de que la vida son momentos, así que estoy muy feliz, muy contento de poder compartir, como bien lo decías, algunos temas interesantes que vamos a tratar hoy y que vamos a analizar, ¿no? Claro que sí, ¿no? El Carpe Diem es eso, es aprovechar el día. Y hay que tratar de inyectar en la gente que nos escucha o que nos ve algo de esa energía que a veces está por ahí carente en ciertos lapsus, ¿no? De este día o de algún otro día o de alguna etapa de nuestra vida. Entonces, mi querido Raúl, oye, y platícanos un poco sobre ti, Raúl. ¿Nos podrías comentar cómo es que nace tu gusto por la comunicación, por comunicar, no sé si quepa la analogía de decir, hey, aquí estoy, tengo algo que decir, o si en ti existe el comunicar de manera discreta o el comunicar de... ¿Cuál es tu proceso de comunicación? Pero ¿cómo nace en ti ese gusto? Sí, fíjate que todo el tiempo recuerdo, yo me gustaba la televisión, Sí. ¿no? La televisión, ver televisión, pero más allá de la pantalla, de lo que sale en la pantalla, a mí me causaba mucho, digamos, ganas de conocer cómo se hacía esa televisión, ¿no? O sea, qué había detrás de toda esa magia, de todo ese arte. Y fue ahí como terminando el bachillerato, ¿no? Unos buenos amigos, platicábamos mucho acerca de esos temas y pues bueno, surge la oportunidad de entrar a una universidad donde recién tenía muy poco tiempo de tener esa licenciatura ofertándola, Sí. Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y pues yo dije, de ahí soy, ¿no? Necesito saber y es lo que me interesa, el proceso, más allá de lo que sale en la pantalla, ¿no? Sí, era más que nada el proceso de cómo crear el mensaje, ¿no? Oye, ¿eras de los típicos niños o jóvenes o adolescentes? Pero más en la niñez, ¿no? Ocurre ¿de dónde vendrán los dibujitos esos, no? Y bueno, a mí me pasaba que me fijaba en las rendijas de la tele para ver qué había dentro, ¿no? Esa curiosidad de tan fresca, tan original también, porque es única, ¿no? En Claro. cada niño ese proceso de búsqueda es algo sumamente interesante, observarlo, recordarlo y sentirlo en esa etapa de la vida y decir, pero ¿qué onda con esto, no? O sea, ese cable ¿a dónde va? Y ves en las rendijitas, ¿no? De esos monitos, ¿qué onda, no? Totalmente, ¿no?
O sea, algo que parece mágico y que de repente tú dices, oye, pero hay algo. O sea, esto no nace nada más porque sí, ¿no? Exacto. ¿Y tú eras de esos niños? Sí, justo yo considero que soy una persona que le gusta el análisis, que Ok. le gusta meterse un poquito a ver qué hay más Sí. allá. Ujú. Y fue la forma, ¿no? Te digo, se dio la oportunidad Claro. y pues entramos a estudiar ciencias técnicas de la comunicación. Oye, hermano, y bueno, en este proceso de descubrimiento, de exploración, a esa edad, ¿tú qué veías en la tele? ¿Qué te gustaba ver? De entrada, la música, ¿no? La música es algo que nos apasiona y que yo creo que Órale. hemos coincidido en este trayecto. Ver algunos programas, tú sabrás que en aquellos tiempos, estamos hablando de los 90s un poco, Los 2000 los todavía, 2000, ¿no? Ujú. y pues bueno, era MTV, ¿no? Era buscar ahí diferentes tipos de programas, pero también lo clásico, ¿no? Lo que veían a lo mejor nuestros papás con programas noticieros, Sí. programas que salían en una televisión pública, ¿no? Y fue ahí donde empieza a surgir todo eso. Oye, carnal, y en esta etapa, pues déjenme decirle que mi buen Raúl también es un melómano. Como que casi no le gusta la música, poquito nada más. Y entonces eran los programas de música. Sí. Oye, ¿y desde niño? O sea, desde niño ya ponías, Yo- o qué caricaturas veías más, para ser más explícito, o qué programas decía, este programa a mí, por eso soy, por eso hago, porque su influencia hizo en mí algo. ¿Tienes alguno que Híjole. recuerdes? Bueno, recuerdo yo creo que los clásicos, ¿verdad? Dragon Ajá. Ball Z, Claro, claro, súper los chido. supercampeones, que eran, Órale, a mí el deporte también siempre me ha gustado mucho, entonces pues bueno, los supercampeones yo era fan. sí. También pues algunas caricaturas, ¿no? Principalmente. Y Capitán ya Tsubasa, ¿no? Capitán sí, Tsubasa, algo así sí. está en el idioma original. ¿No? Exacto, No sí. sé, me dijo Paco Dávila. Sí, efectivamente. Y pues bueno, ya de ahí ya empieza a surgir la música como tal, pues ya un poco más grande, ¿no? En la adolescencia, Ajá, en la secundaria, es cuando me metí un poquito más a ver ese tipo de programas. sí. Hay un programa que yo recuerdo, una caricatura que realmente no era tan para niños en esa época de los Dragon Balls y de, ¿qué más? Pokémon había, ¿no? También hay 2, 3 O sea, fue bandita un poquito Pokémon. después. Ujú. Ajá. Pero había una caricatura que no era tan para niños, que era Ren y Stimpy. No, Ah, no, bueno, sí. no sé si te Eran acuerdes. las prohibidas. Pero bueno, no. Prohibidas y no. Y no, porque era una naturalidad que tampoco te trastornaba como ahorita, ¿no? Bueno, no quiero decir que, sino el impacto era menor y no era tan fuerte tampoco, ¿no? O sea, no era tan explícito, pero tenía un arte que sobre todo era un arte que gustaba, ¿no? Y sigue gustando a muchas personas de esa generación y alguna que otra nueva, ¿no? Entonces Ren y Stimpy, yo me acuerdo que me la pasaba cool viendo Ren y Stimpy, también Dragon Ball. ¿Qué más estaba cool de la tele en aquellos Los tiempos? Caballeros del Zodiaco. Los Caballeros ¿no? del Zodiaco. Le comentaba a quién más, en un episodio con Omar Martínez, los sábados del Canal 5 de Cine y Permanencia Voluntaria, donde pasaban las trilogías de las pelis. De este sábado, Robocop 1 al 3, ¿no? Al Exacto. 6, ¿no? Volver O al futuro. Back to the Future, que pues ya se convirtió en algo obligado para nuestra Claro. generación. Y que pues la televisión era un medio que pues era muy exclusivo y único, ¿no? Pues porque aún no había internet. Sí. Entonces Todo era televisión. ¿consideras, carnal, que esta inmediatez a la que hemos llegado de quiero esto, clic, quiero otra cosa, clic, quiero saber qué es la física cuántica, clic, quiero ver, no sé, Betty la Fea, clic, pero ese capítulo no, quiero el antepenúltimo, clic, pero la quiero en el minuto 30, clic, Sí, justo. en el segundo 2, clic. Cuando pasa esto, ¿no? Exacto. Sí.
sientes que antes estábamos más en el momento que ahora? Pues sí, a final de cuentas, yo creo que, repito, fue más o menos con lo que empezábamos. Para Ajá. mí la vida son momentos, ¿no? Y digo, las comparaciones a veces son buenas, Ujú. a veces no tanto, pero sí creo que ha evolucionado muchísimo lo que comentas. Ujú. ¿Qué te gusta? Hace 10 años no hablábamos tanto de esa inmediatez, ¿no? Claro. Y ahora todo es así. O sea, yo quiero ver nada más este pedacito y eso es lo que quiero. Es más, lo quiero repetir en bucle Exacto. Y todo el día. y todo el día, ¿no? O sea, Pero, sí, claro, exacto. sí. Y antes, o sea, ve la facilidad, ¿verdad? Que existe ahora. Antes, pues tú querías ver algo y te tenías que esperar hasta la hora que que iba a pasar. Eso, ¿no? Oye, y mencionas algo importante. No es que una época sea mejor que otra en la comparación, ¿no? Exacto. Solamente hablamos de lo que nos tocó en la feria, ¿no? Justo. Pero sí hay una cultura de la inmediatez bastante propagada últimamente, ¿no? O sea, también eso pasa. Puede ser bueno, puede ser malo, no sé. Ajústelo a su cinturón, a su botón. Usted sabrá. Nosotros nomás aquí estamos en el Carpe Diem Podcast y nada más. Justo. Entonces, esa parte, querido Raúl, eh, te marca porque tenías que llevar un proceso, no saltar el proceso. O sea, sabías que en tu día a tal hora ibas a tal cosa, tenías que regresar si querías ver la serie, la película, prender y estar atento. Sí. Porque sabías que a lo mejor ya no se iba a repetir hasta que hubiera otra vez en un mes otra programación parecida, ¿no? Esperar o incluso ya no volverlo a ver, ¿no? Exacto. Era fugaz, era quedarte con ese momento y esperar la escena que te gusta si ya habías visto la película. Y si no la habías visto El producto. el producto, si no habías visto lo que se estabas observando con la atención, pues ya te lo perdías. Y si era nuevo, pues con más atención. Los detalles, las luces, detalles de la película, de la serie, o sea, lo que se proyectaba, incluso los programas en vivo, ¿no? Tenías que estar atento, bro. Totalmente. O sea, te perdías un momento y ya. No te podías asonsar ni un poquito porque, oye, ¿ya viste qué pasó? Y porque no No había estabas, forma de regresarle. no estabas viendo el celular, ¿no? Como ahorita. Estabas a lo mejor agarrando una palomita, ¿no? O se te atoró un muégano en el gaznate, ¿no? Se te atoró un mueganito y dices, chale, ¿no? Y yo me estaba pasando el muégano que traía atorado, la pepitoria, ¿no? Y ¿qué onda con esto, no? Entonces, pues, son tiempos que se recuerdan de manera muy, muy grata, ¿no? ¿Tú cómo lo recuerdas? Fíjate que, o sea, son recuerdos, son momentos, ¿no? Y o sea, no es algo que yo extrañe o que Ajá. pueda decir, híjole, no, es que Sí, sí. la melancolía. No, No. fueron tiempos que se vivieron, Se que disfrutaron, que ¿no? se disfrutaron y que aparte había emoción, ¿no? O sea, porque decías, ya va a ser lunes, ya va a salir tal cosa. O sea, era algo que esperabas con emoción. ¿Un matecito, bro? Claro, claro. Muchas gracias. ¿Ya lo Muchas habías gracias. probado antes? Pues justo en alguna otra ocasión contigo, justo. Ah, yo te di. Sí, sí, Ando sí. enviciando a la gente al mate. Ahí dispénsenme, pero tiene muchas propiedades y entre ellas la conversación la hace más grata, ¿no? Entonces, Amena. ¿qué tal se te hizo? No, de lujo, de lujo. ¿Sí te gustó? Salud a quien nos vea y a quien nos escuche. Salud con lo que esté tomando o con el pensamiento que esté procesando. Ojalá y sean buenos. Salud. Salud, salud. Ya estás listo para poner ahí tu ¿Mi qué? zona mate. Mi zona mate. Un VIP, un VIP. No sé dónde escuché eso antes. Bueno, entonces decimos que tenemos esta reminiscencia, estos recuerdos, no con la nostalgia de que ahorita estamos sufriendo los estragos. Sí, no. No, lo añoramos lo recordamos con una perspectiva de satisfacción,
son memorias muy gratas de recordar, como pues si nos la pasamos chido, pues lo vamos a recordar con aprecio, ¿no? Pero pues también darle aquí en el presente, ¿no? Pues ya estamos aquí, vamos Total. dándole. Y en eso que estamos recordando, bro, ¿te acuerdas que los martes se daba un programa muy especial que cautivó a todo el país en ese entonces? Los martes a las 8 de la noche, al parecer, a las 9. ver. Era un programa que tenía músicas, entrevistas y que pues, nos la pasábamos muy chido, ¿no? A ver, dime. Empieza con no. ¿Otro rollo? Sí, Claro. Es otro rollo. Es otro rollo, ¿no? Fue otro rollo. Ajá. Entonces, pues era algo muy cool, ¿no? O sea, de alguna manera, sin ser... O sea, tenía detalles que ahorita resaltan a la vista por todos los marcos teóricos que se han expandido en cuanto a sociología, en cuanto a política, Comunicación, en cuanto a justo. comunicación, ¿no? O sea, porque no, el ser humano no está estático. Lo único que cambia es que no cambia. Más bien que sigue cambiando, perdón. Sí, cambió. Lo único que no cambia es que todo cambia. Exacto. Sí, Entonces, sí. Pues era una sociedad diferente, en constante cambio, ¿no? Y así seguimos siendo, ¿no? Un constante ir evolucionando, ¿no? Totalmente. Fíjate que tocas el tema, ¿no? La evolución. Sí. Pero considero que hay que tener bien claro algo. En Ujú. todos los medios de comunicación lo único que ha cambiado son los formatos, ¿no? Claro. O sea, el formato ha cambiado, pero la identidad, que La es esencia. el mensaje, Ujú. eso no ha cambiado. O sea, todos tenemos esa necesidad de transmitir el De mensaje, comunicar, ¿no? De exacto. comunicar, justo. Entonces, para mí, de hecho, comunicar, podemos meternos a la RAE y a un buen de teorías. Claro. Y hay pues diferentes significados, pero Ujú. yo creo que lo podemos resumir en transmitir un mensaje. Eso es la comunicación, transmitir un mensaje. Y ya cuando tú ves el cómo, el para qué y todo, y entonces podemos hablar de modelos y demás, ¿verdad? Pero lo importante aquí es el mensaje. Ha cambiado, repito, el formato. Sí. ¿No? ¿Cómo lo Ajá. das a conocer el mensaje? Claro. Pero a final de cuentas, ahí está. Lo importante sigue siendo el mensaje. Claro, carnal. El mensaje, ¿no? Y la paloma era mensajera. No te exagero. Era lo que decía el mensaje, Justo. ¿no? Y en estos Ya te metiste en tus chistes vintage, o sea, ya Sí, ya. salió otro rollo. salió Y otro ya. rollo y ya comí payaso, ¿verdad? De lujo. Es parte de esto, ¿no? Claro que sí, mi Pues- hermano. Y pues qué chido, ¿no? Que estamos aquí en estos recuerdos, pero sobre todo con el contexto de la comunicación que yo creo que este proceso, ¿tú qué tanto le atribuyes a la parte comunicativa con las relaciones sociales? Bueno, digo, tendríamos que empezar a hablar de la comunicación como el todo. O sea, Ajá. para mí, la sociología es hija de la comunicación. O sea, no podría existir una sociedad si no existiera la comunicación, ¿no? O sea, de Claro, entrada. ajá. Entonces, pero aquí hay un detalle, y fíjate que es algo que platicamos mucho en clases de comunicación, teorías de la comunicación y demás, Sí, que ha llegado muy tarde el estudio. O sea, no quiero poner ahí el adjetivo, ese adjetivo calificativo, pero sí, de cierta forma, estamos hablando que la comunicación como una ciencia, ujú, ahí va, es un dato, nada más, se convierte en ciencia después de 1940. Es decir, se empieza a estudiar la comunicación como una ciencia después de 1940. ¿Qué pasaba en 1940? Tú recordarás, ujú. pues era la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, pues bueno, a raíz de ahí empiezan a ver cómo transmitir mensajes justo, pues para que no los cacharan, ¿verdad? Claro, Los claro, otros. exacto, en código. Empiezan a surgir códigos y Ujú. entonces se le empieza a dar la importancia a la comunicación. Pero bueno, si hacemos la cuenta, 1940 a 2023, pues ¿de cuánto estamos hablando? Sí, 80 y tantos años que han pasado de estudiar la comunicación. claro. O sea, démonos cuenta, ¿no? Es muy Ujú. poquito, ¿Crees es que muy hubo un poquito. proceso de estancamiento? Mucho. O sea, hubo mucho tiempo que
se tuvo que haber estudiado desde antes. O sea, mejor empezamos a investigar cómo llegar a Marte, ¿no? Claro. O cómo inventar medicinas, inventar armas, inventar un buen de cosas sin estudiar antes la comunicación. Y parte de ahí, considero, es ahora el resultado de tantos problemas sociales, ¿verdad? De que la comunicación no cualquiera le da esa importancia. Y de ese rezago, ¿no? Que hay. Hay un Total. rezago comunicativo implicando lo educativo, el enfoque social sobre estos marcos teóricos de equidad, de respeto. Totalmente. Y es que si te fijas, ahí volvemos al origen, ¿verdad? Si no existe una buena comunicación, si no sabemos de entrada qué es comunicación, pues entonces, ¿quién te va a dar esos valores? Tú hablabas ahorita del respeto, la solidaridad, la empatía, La equidad. Pues eso se aprende por medio de la comunicación, ¿no? Claro que sí. Un lenguaje y una comunicación asertiva, ¿no? Justo. Asertiva. Justo. Fíjate que aquí yo quisiera entrarle a un tema. Claro que sí. Que es parte de, justo, lo decías ahorita, la sociedad, la comunicación. Digo, no me gustaría a mí porque entraríamos en un detalle, si nos escuchan sociólogos y demás, ¿verdad? Sí. Nos van a decir, no, a lo mejor no saben lo que están diciendo, la sociología. Pero no se trata de entrar en un conflicto, ¿no? Simplemente es un análisis. Y es una perspectiva, ¿no? Muy propia. Justo. Y lo que se busca aquí es dar nuestro punto de vista. Así Total. es que si usted es sociólogo y está de crítico, pues haga su podcast, ¿no? O yo lo invito, mándeme un mensaje y tráigase un mate para que no se me acabe el mío. Y venga. Pero pues, déjenos ser, ¿no? Let it be. Justo, buena canción. Oye, espera un momento. Sí. Tocaste un punto que me hizo un cierto resquemor. A ver. Busquen resquemor en la radio. No, que me generó algo que tocaste. La Segunda Guerra Mundial trajo estudios de manera global Todas las áreas. en la psicología, en la comunicación, en el armamento, en La medicina, en la no se diga. medicina. O sea, fue una locura, ¿no? O sea, los test psicológicos Internet. muchos test psicológicos, internet mismo, pero muchos test psicológicos es otro idioma de comunicación. Código. Código paloma. Tucutú. Entonces, los test psicológicos muchos surgieron de ahí, de la Segunda Guerra Mundial y terapias para tratar a los soldados que quedaban un poco mal, ¿no? Y detalles de esos, ¿no? Pero ahorita no vamos a tratar eso, ¿no? Pero como un conflicto bélico desató una competitividad entre las naciones y empezaron a crear sus propios lenguajes, sus propios códigos, su propia comunicación en base a la guerra. Exacto. Sí, justo, es lo que te comentaba, ¿no? Muchos preguntan, ¿no? Que se hace ahí en la clase de comunicaciones. Sí. A ver, ok, 1940, Segunda Guerra Mundial, comunicación, códigos. ¿Cuál sería pues el objetivo de estudiar la comunicación en medio de una guerra, ¿no? Que dejaba miles de muertos? Sí. Entonces, pues bueno, empieza el debate y algunos dicen, pues bueno, a lo mejor la comunicación se empieza a estudiar con la finalidad de buscar un arreglo, Uh-huh. ¿no? O sea, Un concilio. Un concilio, que surja la paz. Amnistía, y listo, algo. ¿no? Uh-huh. Sí. Pero no. No, era aventajar al rival. Exacto. Era una competencia. ¿Cómo le vamos a ganar? ¿No? ¿Cómo degradar? ¿Cómo degradar? A ver Hay si una no nos película, censuran. hay una película interesante que se llama Código Enigma, justo habla de eso, ¿no? De cómo se empieza a estudiar la comunicación, los códigos, Claro. interferir esa transmisión, esos mensajes, la transmisión de mensajes, Uh-huh. y para derrotar, ¿no? Para acabar con el otro. Y es así como surgió el estudio Sí. de esta ciencia, ¿no? Ojo, porque Uh-huh. yo no estoy diciendo que surge la comunicación a partir de ahí, no. No. La comunicación existe desde que existe los seres vivos. O sea, Exacto. estamos hablando de seres vivos, no Uh-huh. nosotros humanos, sino desde los microorganismos y demás, Ya ¿no? tenían su cotorreo ahí. Ya, Ya hacían sus fiestas ya. ellos, ¿no? Justo. Tenían sus terracitas. Tenían sus terrazas. Tenían algunas terrazas Exacto. en la zona centro, ¿no? En la zona centro. Y
Eran muy fiesteritos. Muy fiesteros. Y entonces, y ahí surgió todo. Y ahí surge, ¿no? Ahí surge con la comunicación. Pero bueno, ¿qué pasa? Y aquí era a donde quería más o menos llegar para seguir con lo que tú me quieras plantear. Claro. Pero la comunicación, la relación que tiene con la sociología, pues bastante, ¿no? Creo que ahí queda claro con lo que estamos platicando, pero para mí la sociedad. Ya cuando hablamos de sociología, obviamente, estudia la sociedad, pues hay 3 pilares Sí. que yo te los quisiera ahí plantear, te los quisiera comentar y también escuchar tu opinión. 3 pilares. Uno es, para que exista una sociedad, tiene que haber un gobierno. Órale. Pilar 1. Pilar 2. Vamos a llamarle iglesia, la que tú quieras. Sí. Que es las creencias, ¿no? Y una tercera es la economía. Sí. Esos 3 son los pilares que varios sociólogos, ¿no? Sociólogos importantes de renombre, los plantean y lo ponen ahí tal cual como para estudio de la sociología. Y estamos hablando de los padres de la sociología, ¿no? Ajá. Que es Comte, ¿no? Sí. Menciona estos 3 pilares también, pero hay dos temas que se derivan de estos tres pilares, y uno es justo la educación, que ahorita lo decías, y otro importante son los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque la educación tiene que llegar por medios masivos. Claro. O tiene que existir un medio para poder educar, ¿no? Pero esos 3 pilares, ahorita... Claro. O debiera, porque a veces no llega. Debiera llegar por los medios masivos, ¿no? Exacto. Y fíjate, tú decías ahorita, pero fíjate estas dos, dos términos, educación y medios masivos de comunicación. Claro. Y hablamos de 3 pilares. Y yo te quisiera preguntar, ¿quiénes manejan a los medios masivos de comunicación? Híjole, ¿no nos van a censurar por ahí? Esperemos que no. Creo que... Tú no me dijiste que no debía hablar de algo. No, miren, les voy a específico. platicar cómo se ceba el mate. Creo que todos ya sabemos de manera intuitiva y de manera natural que el pináculo de esta parte, de estas triadas que conforman el núcleo social, esta parte, esta triada como átomo, como electrón, neutrón y protón, o sea, como iglesia, gobierno y ¿cuál era el otro? Economía. Economía, esta triada, no sé, un tanto interesante, surrealista, en un país surrealista, ¿no? Me atrevería a decir que el pináculo, pues es el gobierno. Me atrevería a decir, porque el gobierno antes me llegó a tocar, pude presenciar cómo el gobierno, pues, le pagaba muy buena cantidad de medios de comunicación. ¿Para qué? ¿O por qué? No sé, a lo mejor tenían convenios, campañas, no sé. Yo no veía los cheques, nada más los llevaba. Sí, ¿no? Claro. O sea, yo estoy hablando por mí, ¿no? Porque me tocó participar en eso. Pero, no sé, desde mi perspectiva yo siento que es eso. Quien tiene la rienda, quien tiene el control, pues es quien gestiona los bienes de una sociedad a su gusto, ¿no? En parte, sí, coincido. Yo diría también que los medios masivos de comunicación, los masivos, hablando de los masivos, pues son empresarios, ¿verdad? Son claro. los dueños, pues, los dueños de los medios masivos que muchas veces, y digo, no es contra nadie en particular, pero muchas veces esos dueños de medios masivos no tienen nada que ver. Es decir, me refiero a no estudiaron eso, ¿verdad? Sino a lo mejor son... Solo tienen el poder adquisitivo. Exacto, tienen el poder adquisitivo. Alguien le dijo, es un buen negocio. Es su empresa. Éntrale. Y le entró, ¿verdad? Ok. Pero no necesariamente sabe toda la parte de incluso técnica, desde lo técnico hasta qué es lo que hace un medio masivo. O sea, ¿verdad? él no compró la imprenta o sea, él no sabe cómo funciona la imprenta del periódico. Exacto. Pero es dueño de la imprenta del periódico. Es dueño de la imprenta, ¿verdad? Y se vale, o sea, se vale. Sí, pues es un negocio, ¿no? Exacto, justo. Pero entonces esos medios masivos pues son manejados, o los que
pusieron la lana son los dueños, ¿no? O sea, medios masivos igual a dueños. Pero hablamos del otro término, educación. Sí. ¿Y la educación quién la maneja? Pues el profe. El profe. Pues ahí sí yo coincido, como lo que tú planteabas, el gobierno, ¿no? Porque el gobierno es el que pone las reglas de la educación. Claro. O sea, el gobierno te dice, esto es lo que se tiene que ver en curricular. primero. Esto es lo que se tiene que ver en segundo. Las instituciones particulares, ok, sí, te damos chance de operar, pero bajo estos términos, ¿no? O sea, tienes que existir esto y esto. O sea, hay un plan, estudios. Por ejemplo, las instituciones particulares, pues tienen que cumplir con un REVOE, que es un registro de validez oficial. Claro. Y ese registro, pues te lo da la Secretaría de Educación Pública, etcétera, ¿no? Entonces, eso es gobierno. Pero las creencias, ahora vamos a las creencias, ¿no? La iglesia. ¿Quién la maneja la iglesia? Pues también, a final de cuentas son personas, ¿verdad? ¿El sacristán? No. No. Ok. ¿No? Pero entonces son tres, ¿verdad? Sí. Los que manejan la economía, es decir, los que mueven la economía, la iglesia, los poderosos de la iglesia y el gobierno, ¿no? Que a final de cuentas pareciera a veces que tú dices, pues es que se equilibran, ¿no? O sea, platican, ¿no? Son cuates. Sí. Son cuates y son los que a final de cuentas toman las decisiones y dicen, esto hay que enseñar, esto omítelo. Pareciera que están homogenizados, ¿no? Amalgamados, ¿no? Se pegaron. Pero esa es la ellos. sociedad. Mira, y estos tres pilares son los que ponen las reglas del juego. Oye, bro, pero ¿quién controla la iglesia? A ver, tú platícame. Tú sabes ¿Tú más de eso. No, ¿tú quién crees que controla esas partes? ¿Quién regula la iglesia? Ojo aquí, nada más para platicar de esto. O sea, no estamos diciendo... Ni aseverando, ni nada. Es lo que pensamos y lo que... Y aparte no estamos hablando de una iglesia, por decir alguna, cristianismo. O no estamos hablando del judaísmo. No. O sea, estamos hablando en general, ¿no? O sea, todas las religiones... Creencias. Que a final de cuentas lo llamamos iglesia, pero puede ser cualquiera, ¿no? Exacto, el culto que profesa. Exacto. Ajá. Nosotros, por ejemplo, en México, pues hablamos de que la gran mayoría profesa la religión católica, ¿no? O por sea, estadística, ¿no? Por estadística. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? ¿Y quién la maneja? Pues bueno, ahí hay un... En Roma está la sede, en Roma ¿no? está la sede y todo, ¿no? Y de ahí dicen, así tenemos que trabajar y así tienen su organigrama. Tienen su organigrama. Funciona como tal, ¿no? No es algo que estemos descubriendo, así es. Claro. Hay un organigrama y total. También en el gobierno, ¿verdad? Hay un organigrama. Y, pues bueno, también en la economía, ¿verdad? Claro. Y todo esto, a final a lo que vamos es de que todo esto es sociedad. O sea, esto es lo que pone las reglas del juego en una sociedad. Claro. Y entonces tú ya te toca a ti qué rol es el que juegas dentro de esa sociedad. No, pues tú eres músico, tú eres doctor, tú eres, ¿no? Y tienes ciertas reglas. O sea, para que puedas pertenecer a esta sociedad, tienes que tener tienes que cumplir con ciertas características, tienes que cumplir con ciertas reglas. Y obligaciones. ¿Y quién pone esas reglas? Pues bueno, unas las pone el gobierno, otras las pone la iglesia y otras las pone la economía, ¿verdad? ¿Cómo se va a manejar? El SAT. Por ejemplo. Pero justo eso es la sociedad. Digo, para ponerlo fácil, ¿verdad? No meternos tantos en términos ahí tan rebuscados. Sí. Pero así es como funciona una sociedad. Esa es la sociedad. Esa es la triada de la sociedad. Esa es la sociedad, ¿no? Ok. Y para que todo esto funcione, pues tiene que existir la comunicación. Y la educación. Y la educación. Justo, ¿no? Sí. Por ahí nos podemos meter en cada uno de estos puntos y platicarlos, ¿verdad? Pero pues nos llevaría mucho tiempo. No, y aparte se enfría el mate, ¿no? Se enfría el mate. Entonces queremos hacerlo un poquito más dinámico. Oye, carnal, pues muy interesante esa parte, ¿no? De la triada de la sociedad que a veces tengo que hacer mi declaración mensual. Tengo que hacer mi declaración anual. Tengo que ir a confesarme. Tengo que ir al bautizo, ¿no? Tengo que ir por un acta de nacimiento. Tengo que ir al registro civil. Las tres partes que están ahí siempre, ¿no? Claro. E influyendo en muchos aspectos de
de nuestro rol como parte de una sociedad. Justamente ahí son los que nos ponen las reglas, ¿verdad? Y aquí también hay algo muy interesante, ¿eh? Porque lo que estamos diciendo no es una queja, o sea, No. es una sociedad. No te gusta esta sociedad, pues vete a otra sociedad, ¿verdad? Donde a lo mejor hay otras reglas, donde a lo mejor hay otra triada, Ajá. ¿no? Porque esto también lo hablamos, estamos poniendo un ejemplo en México, ¿verdad? Claro. Así es como funciona. Puede ser que en otro país sea distinto. Sí, y que claro. las reglas sean diferentes, o a lo mejor es la misma triada, pero tienen diferentes reglas. Mira, por ejemplo, en la educación, el gobierno en México nos dice, existe una educación preescolar, una primaria, una secundaria, sí, y así, ¿no? Hasta llegar al nivel superior o posgrados. claro. Y así es como está diseñado nuestro modelo educativo. Sí. Un modelo educativo que pues muchas veces se ha puesto en tela de juicio, ¿verdad? Y por personas importantes, analistas y demás que dicen, oye, ya le falta una refrescadita a este modelo. Sí, ya cámbiale poquito. Ya hay que cambiarle, ¿no? Porque aparte también nos encontramos con mucha frustración en la sociedad porque no eligieron lo que querían ser en su momento, ¿no? Claro. Y justo la educación te marcó y te dijo, tú vas por aquí, cuando sí. a lo mejor no era, ¿no? Pero bueno, son modelos. El modelo mexicano así es, pero por ejemplo en otros modelos, ¿no? Finlandia es uno de los modelos más importantes que tiene. Sí. Y demás, pero fíjate, hay algo bien interesante en estos modelos educativos que, por ejemplo, dicen, no vas a la escuela hasta que tengas más de 7 años. O sea, tu primer contacto con la educación escolar, académica, es después de los 7 años. Ok. ¿Por qué? Porque según ellos, sus estudios y demás, les dicen los 0 años de vida hasta los 7, lo que tú tienes que aprender está en tu casa. En tu familia. Está en tu casa, está en tu familia, está con tus papás, está con tus hermanos, con tu contexto, con tu círculo, con tus vecinos. Y entonces, ya a partir de ahí, ya a los 7 años, ya que aprendiste la empatía, la equidad, la igualdad, todo eso, entonces ahora sí ya ve a la escuela. Ya puedes entablar una relación inclusiva, ¿no? sana, una relación respetuosa. Totalmente. Sí. Y entonces ya a partir de ahí, ya ahora sí puedes aprender matemáticas y ya puedes aprender más cosas, ¿no? Claro. Aquí en México no. Aquí en México últimamente desde los, ¿qué te gusta? 10, 12 días de nacidos ya los mandan a las guarderías. Claro. ¿No? Porque es un sistema, y ahí volvemos al poder económico. ¿Verdad? Claro. Ajá. Bueno, pero son modelos y justo eso es importante también tocarlo y remarcar, ¿verdad? Eso es la sociedad. Entran ahí la educación y entran los medios masivos de comunicación. Claro. Y en esta parte de la educación que mencionas, querido Raúl, que en otros modelos educativos existe unas bases, unos cimientos que son reforzados por el núcleo familiar dentro de esta sociedad, observamos pues que la estructura es un poco más sólida, ¿no? De alguna manera, pero ahora tú cómo observas en este estrato, ¿qué tanto crees? Bueno, también antes, la creencia y lo que hemos visto, claro, que los medios de comunicación eran limitados. O sea, eran limitados a verlo, lo que nos querían mostrar en los canales que existían y de manera global y centralizada, ¿no? O sea, nada más era eso. Y para todos, ¿no? Eso influía mucho en la educación para tener ¿consideras que influía mucho para tener una sociedad alienada? Pues mira, es que parece, créanme, para todos los que nos escuchan y nos ven, que no hay un guión, no queríamos llegar a esto. Claro, ¿no? Pero se fue dando. Pero justo todos los caminos nos llevan
Al mate. a Roma. No, no es cierto. Pero sí es, Nos llevan a la UNID. pero sí es importante que comentemos justo, tú tocas este tema, ¿no? De cómo influye. Y claro que influye. O sea, antes existía, por eso lo llamaban el cuarto poder, ¿verdad? O sea, Exacto, a eso. Carnal, estamos conectados. Toma mate Total. para conectarnos más, ¿no? totalmente. Porque allá iba, ¿no? O sea, aquí mencionaste que, pues, ¿quién controla qué, no? Y el control es poder, ¿no? Todos los medios de comunicación así le atribuían el mote, ¿no? Era su estándar de cuarto poder, ¿no? Soy prensa. Así era y así. Yo llegué a usar esa frase alguna vez. Si Claro. alguien se acuerda de mis amigos, que eso... Y es que tú formabas parte de ese cuarto poder. Yo formaba parte de ese cuarto poder. Entonces, decirle a una autoridad en una sociedad convulsa como la de este estado, en un proceso pues en un proceso muy trágico por el que estamos pasando, le decías a alguien que controla el orden, que le decías porque tenían sospechas de ti, le decías, es que soy prensa, ¿no? Entonces eso te situaba en decir que pues tú Pásale. estás del otro lado, no estás nominado. Entonces, esa parte del cuarto poder, ¿no? Que Así es. controlaba, ¿no? Así es. Todavía, todavía hay, o sea, Sí. no digamos que ya lo superamos, o sea, ahí vamos. Estamos hablando de recuerdos, ¿va? Son recuerdos que nos llegan y que... Exacto, y Y que que- nos llevan a esto. Pero bueno, te decía, no hubo un guión, no estaba preparado, pero No. justo llegamos a esto de cómo es que fíjate, la comunicación, dije hace un momento, es transmitir un mensaje. Sí. Transmitir un mensaje. Y el mensaje es lo interesante de aquí. Ujú. Pero la pregunta es, ¿y para qué? ¿Para qué vas a transmitir un mensaje? ¿Qué quieres con ese mensaje que vas a Ujú. transmitir? Y pues la respuesta creo que a esa pregunta es ahora sí que el arte de la comunicación. Y es, fíjate, Órale, cool. fíjate lo que es influir. ¿Pero influir en qué? Sí. Porque va más allá, y ahí viene lo más interesante, es influir en la toma de decisiones. Guau. Fíjate nada más, o sea, todo esto nos lleva nada más a eso. ¿Qué mensaje quieres transmitir? ¿Para qué? ¿Para que diga sí o para que diga no? ¿No? O para que se vaya por aquí o que se vaya por este O otro. para que piense esto o para que piense lo otro. O para que hable esto o para que calle lo otro. ¿no? Exacto. O sea, a final de cuentas es eso es la comunicación. O en esa parte la comunicación es importante estudiarla y entenderla. No nada más es decir que, como la mayoría de los modelos no lo manejan, ¿no? Que hay un emisor, un receptor, un mensaje, ¿no? Un medio por el cual se transmite el mensaje, sino hacia dónde, qué es lo que buscas con ese mensaje. Y entonces, pues bueno, ahí tú comentabas Sí. de cómo influía, pero yo aquí, tú dijiste el cuarto poder, hablamos del cuarto poder. Nada más ahí para contexto, porque a lo mejor hay personas que no dicen, ¿y quiénes son los otros tres poderes? ¿No? O sea, ¿por qué el Ajá. cuarto? Nada más quiero ahí platicarlo para Claro. que estemos... En contexto. ¿Cuáles son? Pues sabemos que nuestro sistema político en Ujú, México sí. pues contempla tres poderes, ¿verdad? Que uno es el Congreso, ¿no? Donde están la Cámara de Diputados, la Ujú. Cámara de Senadores, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que Y el sería- Ejecutivo, y obviamente el Ejecutivo, ¿no? que es el presidente, Que es el presidente. Y el cuarto poder es la prensa. era la prensa, no sé, ¿sigue siendo? Tal vez, puede ser. Bueno, sí. más bien los medios de comunicación, vamos a Los generalizarlo. medios masivos de comunicación. Ujú. Yo creo que ahora, o sea, siempre fue, pero el poder estaba en muy pocos, ¿no? El poder Ujú. estaba en muy pocos, o Claro. sea, muy pocos eran los que manejaban a ese cuarto poder. Y Ujú. ahorita ya está más abierto, ¿no? Aunque también siguen teniendo Tiene sus dueños, restricciones, ¿no? Claro, O sea, no puedes decir tal cosa porque sí. bajan el video, te dicen esto sí y esto no. Y tienen dueños. Claro, es un negocio.
Tienen dueños, exacto, es un negocio. Entonces los medios masivos de comunicación es eso, influían mucho. ¿Por qué? Porque se negociaba qué se decía, qué no se decía, en dónde, cómo lo ibas a decir, de tal forma que pues en esa sociedad influyera para que tomara decisiones esa sociedad, ¿no? Y entonces Exacto. que eligieran a fulanito, sutanito y demás. Pero así era, ¿no? Para alienar un poco, ¿no? También. Justo. Y es por ello que, miren, llegamos a este término que me gustaría decir el parte de su significado, que es influencer. ¿Has escuchado ese término, amigo? Sí, no, es el que está de moda. Yo creo que es el Ok. más buscado desde el 2000. ¿Qué te gusta? ¿2010? Yo creo que sí, ¿eh? Un poquito sobre esa era. Influencer, para los que nos escuchan, la voz influencer es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales. Como alternativa en español, se recomienda el uso de influyente. ¿Cómo ser un influyente en redes sociales? También serían alternativas válidas influidor o influenciador. Pero bueno, aún estamos en cómo antes los medios era uno solo, o dos, o tres, muy poquitos. Ahorita son muchos. ¿Qué tantos? Aquel que tenga acceso a internet puede hacerlo. Y llegamos a esa etapa de las redes sociales. Y todo cambia. Todo cambia. No como la canción de Mercedes Sosa, sino todo cambia porque todos hemos sido tocados por la tecnología. Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo poderlo decir? Porque la tecnología, Ujú. si nos está viendo alguien que sepa de tecnología, diría, no, es Sí, que la no, tecnología existe desde hace mucho y, por ejemplo, en tus tiempos la tecnología podía haber sido una piedra. hemos sido tocados por ¿por qué será? ¿Cómo lo podríamos definir? Por esta nueva Nueva era, era digital, la ¿no? evolución digital. La época de la era de la información, de la inmediatez y de las redes sociales, ¿no? De las ambivalentes redes sociales, ¿no? Porque puede que para unos sean buenas o benditas o para otros todo lo contrario, ¿no? Imagínate, pues para un comunicador que le va súper bien, pues esas redes son muy benditas, ¿no? Porque incluso le dejan una derrama económica importante. Pero ¿qué pasará en aquella persona que es víctima de las redes sociales, que es víctima de la violencia digital? ¿Qué pasará con esa persona? ¿Cómo lo ve la sociedad? ¿Cómo actúa? ¿Cómo interactúa? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Y cómo se desenvuelve en un medio tan convulso, víctima de la influencia, de la injerencia, de la opinión de prácticamente cualquier persona que tenga acceso a Internet? Fíjate, es que ya para hacer todo un podcast. ¿Nos regresamos? ¿Hacemos uno nuevo de este solo tema o cómo? Pues No es es cierto. que es como el desglose, ¿no? Va así como Sí. que por tajadas y por rebanadas y... Pero es que fíjate que justo todo lo que hemos venido platicando a lo largo de estos minutos que llevamos platicando de sociedad, comunicación, o sea, es como, yo creo que va a ser muy fácil ya entenderlo. ¿Por qué? Claro. Porque mira, hablamos de que la comunicación era transmitir mensajes para influir en la toma de decisiones. Pero también Sí. hablamos de que la sociedad tiene 3 pilares y que además puede haber más, pero estos son los que nosotros estamos aquí tocando hoy, ¿no? Sí, O sea, hay muchísimos lo que más. nosotros decimos no es el hilo negro. Sí, tampoco es una regla. Exacto, pero a final de cuentas sí coincidimos en que el gobierno, la iglesia, ¿no? Y la economía te ponen reglas, te ponen estereotipos, Sí. te ponen Condicionantes. condicionantes que al final pues así, y que por medio de los medios masivos de comunicación y por medio de la educación pues así crecimos y así nos fuimos, ¿no? Claro. Y llega el momento en el que ya todo está tan abierto
y que cualquier persona puede dar su punto de vista sin que se lo soliciten. Sí, ¿no? Que ya existe esa libertad y eso sí, es bueno, ¿no? exacto. Pero que a veces ya no miden o a veces lo miden y lo hacen con toda la intención, Claro. ¿no? De romper esas reglas de las Ujú. cuales ya estábamos hartos. Y es que a final de cuentas, todas las reglas que nos pone el gobierno, que nos pone la iglesia, que nos pone la economía y estos pilares de la sociedad, pues llega el momento que las necesitan romper, ¿no? Se transgreden. Se transgreden. Y entonces es cuando sucede toda esta parte, ¿no? Y cuando también transgredimos las leyes de la educación. Justo. Cuando no No, platicaste no desde leyes, no chiquito. normas con... exacto. Cuando no estuviste con tus papás, cuando no estuviste, cuando no te supiste comunicar con tus papás desde chico Claro. y hasta ahora, Sí, y con tus hermanos y con tus vecinos. Y entonces, pues, este es el resultado. Este es el resultado, la violencia digital, ujú, ¿no? Y que existen muchísimas, pero claro. es el resultado de que no nos supimos comunicar en tiempo con la gente que teníamos que comunicarnos, ¿no? Exacto, esas bases, ¿no? No están, no tienen un cimiento sólido, no están, no digamos ni reforzadas, a lo mejor ni existe, ¿no? O sea, no son, no hubo esa parte, Exacto. ¿no? Y fíjate que ahí, y a lo mejor se va a escuchar ahí, van a decir, "Ay, pues tú entonces de qué lado estás". Ujú, Pero yo sí creo sí. y creo que tú que eres ya prácticamente un psicólogo No, de la todavía falta vida, un bueno, que no me vean los profes porque que vas para me, allá que vuelas, me van a funar. que, que vas para allá que vuelas, pues entenderás que pues él no es el culpable, o sea, no hay culpables aquí. Hay que irnos al fondo, hay que irnos a las causas, ¿no? ¿Por qué actuó así? ¿Por qué agredió a la otra persona? Pues a lo mejor esta persona vivió eso, o eso era lo que Sí, se vivía en su contexto. eso aprendió. Eso aprendió Ujú, de los 0 a los 7 años que lo mandaron a la escuela cuando tenía que estar. sí, ¿No? ¿no? ¿Sí me explico? O sea, hay cosas más de fondo que tenemos que, creo yo, plantear, tomarlas en consideración antes de poder ya llegar a poder incluso dar una opinión o juzgar una actitud o un mensaje en una red social. O sea, Claro, va más allá, ¿no? va más Va allá. más allá. Entonces, sí considero que estos son temas muy actuales, ¿no? La violencia digital, Muy amplios. muy amplios, pero todo regresa a las bases. Y cuando las bases y cuando los orígenes vienen mal enfocados, pues va a pasar esto, ¿no? Va a pasar esto. Claro, claro, ¿no? Entonces es un tema que siempre despierta la polémica de Totalmente. todos los expertos en todo, porque es lo que nos brinda la tecnología de la internet y de las redes sociales, porque todas nuestras opiniones son exactas. Son únicas y son originales y tienen copyright, ¿no? Casi, casi, ¿no? O sea, tienes que usarlas porque lo que yo pienso es lo correcto, ¿no? Y en una sociedad, el respeto, ese respeto que debiera existir y que se debiera de aprender en la casa, pues sufre alteraciones, ¿no? Y ya pensamos que el respeto es agregarle, en mi humilde opinión, y así nos salen las... que se escucha ahí los cascabeles, ¿no? En mi humilde opinión, podemos decir que esta parte, pues, ha hecho una revolución interna en la sociedad, ¿no? Y externa, ¿no? O sea, se ha externalizado esta revolución del Internet, de las redes sociales, de esta parte tecnológica que nos ha llevado a una libertad de expresión prácticamente sin límites. ¿Crees que ahorita exista la censura a la libertad de expresión, profe? No, total. Fíjate que yo creo que ahora más que nunca existe otra cosa que se llama autocensura, ¿no? Que es el que uno mismo no, porque los medios están. Sí, O sea, digo,
no nada más está ¿no? Están otros muchos que los podemos, si uno lo que quiere es transmitir ese mensaje, busca el medio. Siempre Sí. existirá el medio. Entonces, para mí no existe la censura en este momento, pero sí la autocensura. Y esa autocensura, pues viene de la mano con todo lo que aprendiste o que las reglas que te impusieron, ¿verdad? No, esto no lo puedes decir. O esto no lo puedes decir con tu nombre. Pero pues búscate un seudónimo y eso a lo mejor por ahí sí lo puedes soltar, ¿no? O sea, Sí. entonces vivimos en una sociedad y creo que las redes sociales vinieron a destapar esto, Claro. punto de vista. Desde mi pues humilde lo que opinión. tú- Desde mi humilde opinión. esa doble moral, doble personalidad, eso de lo que no me atrevo a decir de frente, pues lo digo por acá, ¿no? Y me cambio el nombre y Ujú. Entonces, lo permite ahorita todas estas redes sociales y se vale, pero lo importante aquí sería, pues que que todos tuviéramos esa formación de ideología, ¿no? Y que si tú dices esto es esto, y que tengas un argumento y un fundamento, eso es lo ideal, ¿no? Ujú. Eso es lo ideal, pero pues sí, ahorita está todo se vale. No existe la autorregulación, ¿no? La persona no se autorregula en el lenguaje, en la expresión, en la falta de respeto hacia esta violencia digital que existe en todos lados. No, o sea, pues lo vemos Sí, todos ¿no? los días, incluso, digo, lamentable, pero pues puede llegar a consecuencias muy graves, ¿no? Claro. Muy graves. Pero bueno, digo, es parte también de que nosotros aprendamos a entender de dónde viene el mensaje, qué buscaba ese mensaje que Ujú. que me están transmitiendo y que tú puedas ahora sí que decodificar y ver más allá de lo que puede decir un mensaje de texto o un mensaje en una red social, ¿no? Sí, ahí estamos dándole la importancia, la validez a la influencia. ¿Qué tanta influencia voy a tener sobre alguien más por mi mensaje? ¿Mi mensaje qué tiene? ¿Qué contenido tiene? Mi mensaje es para incitar a tomar mate, puede ser. ¿Por qué? Porque mi influencia está en el video y en el audio, ¿no? A lo mejor otras personas tienen la influencia para escuchar música clásica, porque explican que Mozart de niño empezaba a componer música y hacía un deleite en las cortes de los reyes, ¿no? Y decía, ahora le voy y la escucho, ¿no? Y me surge algo que no sé si encaje aquí. A ver. Y te voy a lanzar la pregunta, profe, maestro, amigo. ¿Qué tú, en este proceso de los medios de comunicación, tú qué importancia, de manera personal, en tu humilde opinión, Mi opinión. qué importancia le otorgas a la nota roja? Ya. Es que, pues es un tema, ¿eh? Fíjate que yo no creo que tengamos que estigmatizar nada. Ahí está. Es algo que se dio, que es un reflejo también de lo que se vive en la actualidad, ¿no? Y que tiene que estar. Tiene que estar porque, a final de cuentas, dentro de esa sociedad existe la economía, ¿no? Como uno de esos pilares. Y pues hay gente que le tiene que sacar ese beneficio, Claro. ¿no? Y que aparte ahorita está siendo muy redituable, ¿no? ¿Te fijas cómo no nos salimos de eso Justo. que nos tiene la estructura? Total, es que son estructuras. Claro. Yo te decía hace un momento, no ha cambiado, por ejemplo, los medios masivos de comunicación no han cambiado, ha cambiado el formato. Ok. Ha cambiado el formato y entonces ahorita ya hay nuevos formatos. Uno de estos formatos es justo el que tú mencionas, la nota roja, que por cierto ha tenido pues muchísimo auge, ¿no? Ha tenido mucha respuesta, le gusta a la gente, Es relevante, es importante. le gusta. Bueno, incluso, digo, porque yo hablaba de la doble moral y el doble personalidad. El doblecentrismo. Y digo, sale la alerta, la notificación y
le pones, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Qué está A ver, pasando? permítanme que estoy viendo Justo. mi programa favorito. ¿No hay palomitas? Y aparte que mira, fíjate, lo que yo te decía, si los dueños de los medios masivos de comunicación no estudiaron comunicación, no estudiaron Sociología. cine, no estudiaron sociología. Psicología. O sea, digo, conozco varios dueños de medios masivos que son, por ejemplo, arquitectos, ¿no? O son Claro, economistas. economistas, o incluso Administrado de empresa. agrónomos. Ajá. Digo, hay de muchos. Afinadores de muchos, pianos, ¿no? Total, No sé. ¿no? Y entonces, digo, pues no obliga a que las personas que se dedican a hacer este tipo de contenidos, Claro. pues tengan que estudiar algo sobre estos temas Y generen un criterio, ¿no? y generar un criterio. Entonces, nada más llegar, pum, pasó esto. Entonces, ahí se convierten en un comunicador, porque ahí son dos cosas distintas, ¿no? El comunicador y el comunicólogo, que ya hay una ciencia que respalda. Ujú. Cuando hablas del comunicólogo, el comunicador pues puede ser cualquiera. Y está dando a conocer una noticia, ¿no? Y ya cuando esa noticia y ese tipo de contenido le empieza a generar algún tipo de ganancia, ¿no?, económica, De aquí soy. pues, y se vale, digo, ahí está, Sí. lo permite la sociedad, le gusta a muchas personas Ujú. y es válido. Ahora, considero. Tu humilde opinión, ¿qué tan importante Considero. son o qué de importante tiene la Ujú. nota roja? Fíjate, considero que en los dos puntos que hemos hablado, que es uno, la comunicación o medios masivos de comunicación y la educación, hace rato que hablamos de la educación, mencioné los modelos, creo que ya nos hace falta en México, Latinoamérica y en gran parte de estos países que nos manejamos muy similares, Sí. ya hace falta cambiar los modelos. Ya hace falta, ¿no? Ya estamos ávidos de ese cambio de modelos. En la educación, repito, hay otros modelos, no nada más es preescolar, primaria, secundaria y Ujú. lo que sigue. Deberían todos los que se encargan de eso, pues ser más creativos, ¿no? Y buscar otros modelos Otras que se puedan formas. implementar, Sí. ¿no? Lo mismo en los medios de comunicación y más en estos medios masivos, redes sociales, internet, donde ya urgen nuevos Ujú. modelos. O sea, Claro. repito, hay que ver para qué quieres transmitir ese mensaje. O sea, ¿qué es lo que buscas? ¿Nada más lana? ¿Nada más dinero? Órale. Pero pues ya nos toca también buscar otras cosas, ¿no? O sea, cómo influir en esa toma de decisiones, pero para algo positivo, para De manera positiva. Exacto. generar ya otro tipo de conciencia, Un impacto social ¿no? importante, ¿no? Que Justo. valga la pena. Y por eso hablabas tú también de la censura. No podemos decir que eso está mal, porque estaríamos censurando algo. Y de aquí de lo que se trata es que no haya censura, Ujú. que se valga todo. Pero sí, la sugerencia es de buscar nuevos modelos, de buscar Reforzar los criterios reforzar positivos. criterios, ¿no? Ujú. De que todas esas personas que a lo mejor siguen un acontecimiento de violencia, pues también puedan generar un criterio y ver, a ver, ¿por qué está pasando esto? Ujú. ¿Por qué está pasando? Porque somos buenos, ¿no? Para criticar y decir, no, es que estamos viviendo en el país más violento y en el estado más violento. Sí, pero seguimos escuchando a... ¿cómo No se dejamos llama? de consumir. No, Justo. pues ni me acuerdo. Como yo no consumo. No sé y no es el espacio Justo. para decir quién se dedica a quién, pero pues no, de mi parte yo considero, en mi humilde En tu opinión, humilde opinión. que no sirven para absolutamente nada. Si vas los medios de La nota roja. la nota roja. Ya. Estamos hablando de la nota roja. Yo considero que las notas rojas no sirven para absolutamente nada. Para nada. ¿Por qué? Porque es una noticia que ya pasó. Y no reviven gente, no saben primeros auxilios
y no funcionan para nada. Podrán hacer evidente que las estrategias de seguridad son como son, o que pueden hacer evidente cuando no se toma nada, cuando no se toma nada en acciones que mejoren el desempeño ni de los medios ni de los sucesos. Entonces, realmente que cuando ya esa toma de conciencia que debería ser, voy a tratar de hacer algo positivo en mi sociedad, pero no pasa. ¿Por qué? Porque ya lo tomamos de una manera recreativa. Nos regusta. Ya nos sentamos con el celular y vamos a ver ahora qué pasó. A ver cuántos hay. A ver cuántos en tal parte. Y ustedes saben a qué me refiero. Y pues, ok. Dice don Silverio, qué agusticidad, ¿no? Qué agusticidad. Y entonces, pero realmente, ¿cuál es la función, no? Y si vemos un poquito parte de la influencia externa que tiene hacia nuestro interior, ser partícipe, observar ese tipo de noticias, pues nos afecta hasta el sistema nervioso central, ¿no? Nos afecta, son cuestiones de impacto y la empezamos a normalizar y generamos una cultura, una cultura que la misma, como la vamos reforzando, va creando otra parte que es inherente a la sociedad, que es una identidad. Entonces ya nos identificamos con eso, ya somos parte de eso y pues estamos inmersos, ¿no? Cuando queremos, lo que queremos es salir de eso, ¿no? Entonces, pues yo considero desde mi humilde opinión que la nota roja no sirve para absolutamente nada más que para reforzar ese pilar económico y que solo va a los bolsillos de quien genera, más bien no de quien genera, de quien le da seguimiento a esos actos, ¿no? Ya, pues fíjate que, como tú lo dijiste, en tu humilde opinión, ¿no? Y se vale. Se vale. O sea, es que justo es esto, se vale. Yo digo, puedo estar o no de acuerdo en tu planteamiento, pero es interesante. Tocas puntos muy interesantes, pero ya, fíjate, con argumento, ¿verdad? Ya, claro. Ya hay un argumento, ya dijiste, incluso hasta cuestiones ya médicas y demás. Te altera, ¿no? ¿A quién le va a gustar ver eso, oír eso? Pero también, fíjate que yo ahí, un punto que considero es que, no sé si tú recuerdes, pero hace algunos años se firmó un pacto entre los medios masivos de comunicación y estuvieron más de 100 medios nacionales y locales. Y era un pacto económico para repartir el dinero. Era un pacto, más o menos, pero era un pacto donde se prohibió tocar temas de la violencia y de la narcoviolencia que se vivía en nuestro país. Y se firmó ese pacto. ¿En qué año? Todos los líderes. ¿Recuerdas? Se prohibió, te estoy hablando más o menos como unos 10 años. Sí. Donde estaba, obviamente, promovido por el Ejecutivo. ¿no? Sí. Por el poder ejecutivo de ese entonces. Sí. Y ahí, pues ahí sí yo te podría decir, yo no estoy de acuerdo. ¿no? O sea, porque ¿cómo los que tendrían que informar se prestan a algo así? No, saben que no hay que hablar de esto porque se está hablando mal de México allá al exterior y pues eso nos va a impactar. Que no van a venir a visitarnos, no van a venir a consumir. ¿no? Y entonces se firmó ese pacto. Obviamente fue un pacto que era doble moral, porque entonces empezaron a salir pasquines o periódicos o diarios que nada más se dedicaban a eso, ¿no? A sacar toda la nota roja, pero no venía quién. Entonces, pues no había ahora sí que contra quién llegar, ¿no? Y entonces empezó a dar todo un debate. Fue censura, a final de cuentas, ¿no? O sea, yo por eso digo, órale, ahí está, es algo que se tiene que dar y que se está viviendo porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Son cosas que se viven
y que están en nuestra sociedad actual, Ujú. pero sí considero y vuelvo a que sería interesante que surgieran formatos creativos Claro, para dar a conocer este tipo de mensajes o esta información y buscar exacto. qué vas a dar a conocer y para qué lo vas a dar a conocer, Claro, ¿no? claro. Tocas un punto clave al cual anexo a mi humilde opinión pasada. Es en esa humilde opinión va dirigido al formato en que hacen ver tales sucesos, ¿no? O sea, ya cuando tienes un formato de que le pones música tenebrosa, ¿no? La psicoacústica empieza a generar en ti los efectos del temor y empieza a subir el cortisol y te sientes así con ataques de ansiedad y tú dices, pero ¿por qué me siento así, no? Porque ya generaron un impacto en ti, ¿no? Pero a esa nota ya le pusieron música de tirin, 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 esos semitonos de que hicieron famoso una película, ¿no? Con un semitono, ¿no? Tirin, 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 Sí. tirin. O sea, y dices, órale, cool, ¿no? Pero ¿quién está el encargado de transmitir ese mensaje? ¿Y cómo está influyendo? Porque no nada más dicen, qué pasa si le quitan la música? Y si dicen, pasó esto, pero no le agregan de su cosecha, no lo hacen ver como una obra de teatro o una película de Quentin Tarantino, ¿no? O bien yo apelo a esta analogía. ¿Qué pasaría si esas personas que transmiten los accidentes de personas se pusieran en el papel del accidentado y quisieran grabar los fluidos hemáticos, ¿no? Ahí, que quisieran grabar la desgracia, el percance de esa persona, que fueran ellos. ¿Por qué no? O sea, que hubiera, no quiero decir esta palabra que es demasiado pesada, ¿no? Que tuvieran un poquito de empatía. O sea, yo Sí. considero que esta palabra está gigantesca para la sociedad contemporánea porque a veces nos cuesta, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? El formato de a ver, es que no se ve aquí la persona accidentada, ¿no? Y yo considero que no tiene ni la autoridad moral ni legal para hacer eso. Si la Es por la libre. Es que ahorita mucho de lo que se maneja en redes sociales, pues es por la libre, ¿no? Pero fíjate, ahí volvemos a lo mismo, porque tú ahorita lo mencionas en la nota roja, pero también pues venimos formados de una manera de exageración, Claro. de doble moral, Ujú. de esto sí, esto me dicen las reglas que no lo haga, pero ¿cómo lo puedo hacer? Fíjate, decía, por ejemplo, ahorita tú mencionabas de la musiquita y demás. Ujú. Llevémoslo a los temas también de la victimización. O sea, la musiquita triste para generar empatía y entonces dones. Ujú. O sea, el utilizar, en términos periodísticos se llama revictimizar a la víctima, ¿no? O sea, cómo haces o logras que de por sí ya le sucedió algo a la persona y todavía lo haces ver más, ¿no? O sea, Sí. revictimizar a la víctima. Y eso creo que se da mucho en todos los medios de comunicación. Pero, y es al punto que yo quería llegar, y que fue por lo que a mí me gustó mucho la comunicación, es quién está detrás de todo esto, ¿no? Porque no nada más le ponen la musiquita para que se escuche bonito, se vea bonito. No, hay alguien atrás que es el que dice, ponle esto, hazlo ver más así, exagéralo, porque necesitamos que se logre llegar a los 100 millones de dólares, ¿no? ¿Me Claro, explico? claro. Entonces, lo tenemos que hacer y es ahí donde entra toda una área de producción, donde entran guionistas, escritores, También músicos, existen ¿no? transgiversadores. Todo. Pues es que Ok. mira, pues es que te digo, o sea, los medios masivos de comunicación Ujú. pues siempre buscaban o buscan tener algún beneficio, ¿no? Sí. Siempre. Y ahí están, por eso, no sé, a lo mejor no quise ser tan explícito, pero no se necesita estudiar para ser un dueño de un medio masivo de comunicación. Nada más tienes que tener una finalidad y tienes que Tener dinero. tener dinero, ¿no? Y querer hacer más dinero. Sí. Y tener más Y poder. vender, ¿no? O sea, no que tus pies sean buenos, sino sean los mejores. Exacto. Con musiquita.
Excelente, querido Revol. Oye, pues qué temas temas, ¿no? Temas, Sí, son ¿no? temazos. Porque aparte pueden generar un buen de reacción distintas a las que uno comenta, ¿verdad? Sí, porque pues desde mi humilde opinión, Justo. o sea, desde mi humilde, y pues aquí está nuestra perspectiva, ¿no? Que pues considero que en tu trayectoria, en tu parte profesional, pues has visto cómo, cómo funcionan los medios, cómo funcionan las televisoras, cómo funcionan Los medios los impresos. medios impresos, las currículas escolares. Entonces, pues, tienes un criterio amplio, tienes conocimiento de lo que pasa, ¿no? Pero bueno, dejemos hasta ahí este tema porque hay mucha violencia digital de todo tipo, ¿no? Desde el comentario que digan mi humilde opinión, desde el comentario racista, clasista, desde el comentario de descartar, ¿no? De hacer prevaler y ganar la discusión, porque yo tengo la razón, ¿eh? Pero bueno, cada quien a consideración. Ahí si de repente está viendo los acontecimientos diarios que ya conocemos, le aconsejo que hay un canal muy bueno que se llama TV UNAM y hay otro que se llama Canal 11 y hay otro que se llama CISAR, donde pasan cosas chéveres, donde pasan películas bonitas, hay ciclos internacionales de cine, De hay diferentes países. de diferentes países, ¿no? Hay documentales del canal DW alemán, hay conciertos bastante interesantes. Entonces le recomiendo que sintonice TV UNAM, le recomiendo que sintonice el Sistema Zacatecano de Arte De radio y de televisión. Radio y CISAT. Televisión. CISART es buenísimo, aparte ahí todavía pasan Plaza Sésamo, Sí, con la voz de Odín Dupeirón como Pancho Contreras. fíjate. Y también les recomendamos el canal 11 del Politécnico Nacional, que son canales que pues tienen una programación muy buena. Son canales educativos. Ahora sí que todos los que salen en el 8.2, bueno, dependiendo cada quien el sistema de Sí. cable y demás, pero los punto y tantos son los que en realidad valen la pena. Valen la pena ver los contenidos, Ujú. analizarlos, porque aquí de lo que se trata es, y creo que hacia allá íbamos también, el generar criterio, ¿verdad? Claro. El que todo lo que tú ves, lees, escuchas, investígalo. O sea, no nada más te quedes con lo que te dijeron, ¿no? O sea, a ver, ve un poquito Ujú, más allá que, claro. ¿por qué me dijo esto? ¿Qué buscaba? ¿Qué quería, no? Con ese mensaje que me transmitió. Sí. Y pues ahí va a ser, a eso se le llama criterio, ¿no? Ya cuando tú buscas eso. Claro que sí, mi querido Raúl Herrera. Oye, tú que estás inmerso en los temas educativos, en las instituciones, ¿qué tanto has podido observar? ¿Qué tanto los influencers influyen a los estudiantes? No, bueno, es que fíjate que no nada más en la universidad, lamentablemente. O sea, pensaría, ¿no? Ya está en la universidad, ya hay otro criterio, ya pasó por varias situaciones, ya leyó Sí. 2, 3 libros mínimo, pero no, lamentablemente pues tienen muchísima influencia. Yo no quiero juzgar, no digo que está bien o está mal, pero sí es importante que generen su propio criterio. Ok, si los influencers te van a servir para generar tu propio criterio, a quien sea, velos, escúchalos, qué padre. Pero si tú quieres ser igual que, ahí sí ya no estoy tan de acuerdo, ¿no? O sea, se vale escuchar, ver, leer, pero no imitar, ¿no? Ajá, Buscar ser original en esta parte, lo decía hace un momento, ser creativo, ¿no? claro. Excelente, maestro. Entonces es notorio, es muy evidente. Mucho, mucho, pero te digo, no nada más no nada más en esta etapa, pues, Ujú, universitaria, sino en este en nivel. todo, ¿no? Ve, desde ya ahorita los pequeños que se la pasan viendo a sus youtubers favoritos y demás, Sí, ya te hablan, o sea, ya sí. conocen de influencers, ya saben quiénes son, siguen algunos, digo,
así es, ¿no? Claro, ¿no? Esa es la actualidad. Oye, y se modifica el lenguaje, se modifica la conducta, se modifica las perspectivas, se modifica todo, ¿no? Gran parte de la educación que han recibido, como que son lavadas por estas conductas, por estas influencias, por estos nuevos términos que se usan y generan el impacto en la sociedad tremendo, ¿no? O sea, ya ni siquiera la televisión genera tanto como los contenidos que hay en redes sociales, ¿no? Sí, no, y es que aparte, ¿te acuerdas cuando hace un momento platicabas? Estamos en el momento de la inmediatez, de donde le regreso, lo pongo, lo busco y ya está. O sea, tienes ya tanto contenido, ya tienes el alcance inmediato, Sí, que todo cambió, ¿no? Todo cambió. sí. Y por eso decíamos hace rato que no es que digamos que antes estaba mejor o antes estaba peor. Son momentos, la vida son momentos, hay que disfrutarlos, hay que vivirlos y hay que buscar ser felices, ¿no? Con lo que existe y entenderlo, Claro. principalmente. Excelente, querido Raúl. Oye, qué buena plática, qué buen contenido hemos pues nosotros desde nuestra humilde opinión hecho un análisis muy personal, muy desde nuestra perspectiva. No queremos influenciar a nadie. Queremos Y influir en ninguna toma de decisión. no. Solamente pues si quiere ver cosas negativas, tristes, pues no las vea. Mejor vea TV UNAM o vea, pues no sé, el CISART, ¿no? A lo mejor hay cosas que le van a influir para a lo mejor salir a la calle y saludarle al vecino, o a lo mejor para dar el pase a alguien, para pues para ayudar a alguien. A lo mejor puede ser esa influencia de, mira, yo vi un programa que hacían esto y sentí cool, ¿no? Yo vi escuché a dos Dos tipos de a dos cuidado. tipos así barboncillos que decían que generemos un impacto positivo en la sociedad. Pues a eso sí, hágales caso, ¿no? Por favor. Por Y por favor. su bien. Pero no le ande dando like a este podcast. Ahorita le voy a decir por qué. Ahorita permítanme un poquito más. Pero, oye Raúl, y entonces en esta parte de la educación, en esta inmediatez, ¿cómo consideras tú pues la influencia que hay de estos personajes influencer? ¿Cómo lo ves tú? ¿Como algo positivo o como algo negativo? Mira, y creo que no quiero ser redundante, pero sí voy a llegar a este tema de qué bueno que existan diferentes pensamientos, diferentes ideologías. Aquí lo importante es que todas esas personas que vemos, escuchamos y demás, te sirvan para generar tu propio criterio, ¿no? O sea, yo no estoy en contra. Qué bueno que exista todo eso. Repito, lo lamentable sería que quieras imitar a esos influencers, ¿no? O sea, haz lo tuyo, di lo tuyo, ¿no? Por ahí dice Claro. un muy buen amigo que le mando un saludo. Di lo tuyo, haz lo tuyo. Sí. Y claro, tenemos que tener bases porque no vamos a inventar el hilo negro. Ya muchas personas se han dedicado a analizar, investigar, crear y demás. Pero digo, ya con eso suma y ahora haz lo tuyo, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo ves desde tu perspectiva por ejemplo, a los medios de comunicación masiva? ¿Crees que en algún momento estos medios que eran monopolios Ya. antes de 2010, antes de las redes sociales, por ahí, antes de 2009, no sé, desde el empiezo de las redes sociales, estos medios masivos de comunicación, ¿tú crees que van a desaparecer o se van a transformar? Fíjate que hace justo como unos 10 años, yo me acuerdo en un curso de un muy buen maestro fresnillense, que
estudiaba mucho ahora sí que lo que venía, las tendencias. ¿no? Claro. Decían, Ujú. es que actualmente pues tú nada más tienes una pantalla, ¿no? Veíamos una pantalla. Ahorita, en ese entonces, hace 10, un poco menos, unos 8 años, decían, ya estamos en una sociedad donde ya estás en dos pantallas todo el tiempo, ¿no? Estabas en el celular y en la televisión, Ya eres multitarea. ¿no? Pero ahora ya estamos, según lo que mencionan los estudiosos, ya estamos con cinco pantallas en el mismo momento. O sea, por eso ya todos los contenidos que se tienen que generar son inmediatos, ¿no? Ya, o sea, ya la gente se puede llegar a aburrir muy fácil, ¿no? Y entonces, porque aparte está en 5 cosas distintas al mismo tiempo. Y así es como va a seguir siendo el multicanal, Ujú. los multimedios. Sí. Nada más aquí quiero hacer una aclaración. Los medios masivos de comunicación son todos, ¿verdad? O sea, el Internet es un medio masivo de comunicación. Yo lo que considero es que no van a terminarse. Eso decían del periódico, me acuerdo mucho, Ujú, cuando sí. decían, va a desaparecer. No, Los velo. libros. Ve, sigue siendo, yo considero, a nivel, en este nivel político, social, económico, el medio masivo más importante sigue siendo el medio impreso. O sea, los Sí. periódicos tienen una gran influencia en toda la vida política nacional y incluso internacional. O sea, los medios masivos más importantes es el medio impreso. Y fíjate, cuando decían, no, es que al medio impreso lo va a reemplazar la radio. Sí. Y luego a la radio, la televisión. No, lo único que está pasando es la evolución, ¿no? Exacto. El cambio Los de nuevos formato. formatos. Ujú. Los nuevos formatos. Que, vuelvo a lo mismo, hace falta un nuevo cambio en los formatos, ¿no? Sí. Que hacen falta nuevos formatos más creativos, formatos más interesantes. Este es un nuevo formato. Formatos saludables. Este formato en el que estamos ahorita es uno nuevo que tiene poco tiempo, Sí. ¿no? Ujú. Y que tiene mucho auge en este momento, pero también en algún momento va a evolucionar. Y nos tendremos que adaptar a ese nuevo formato. Claro. Y entonces, digo, no, para mí yo considero, regresando a tu pregunta, claro que no van a terminar, no van a desaparecer. Son medios que llegaron para quedarse y que se necesitan porque pues es lo que va marcando la pauta y va siendo el reflejo de lo que se vive en la sociedad en ese momento. Claro. Entonces es como el cine, ¿no? Ujú. El cine es el reflejo, la película que tú ves grabada en el 2015, dices, ¿a poco eso se utilizaba? ¿A poco ese celular era el que existía? ¿A poco? ¿No? Sí, O sea, sí, claro. reflejaba en ese momento lo que se vivía Sí, en ese totalmente. tiempo. Ujú. Ahora es diferente, cambia el formato. ¿Cuándo tú te ibas a imaginar que iban a existir plataformas para seleccionar la película que tú querías en el momento que tú querías, ¿no? O sea, querías ver una película, tenías que ir al cine, o tenías que ir a la cineteca, o tenías que ir Al videocentro, al Blockbuster. al Blockbuster a sentarte a ver la película porque no tenías para rentarla. Sí, ¿No? exacto. Entonces, bueno, digo, ha cambiado, va a seguir evolucionando. Ahorita estamos con 5 pantallas al mismo tiempo. O 7 si eres productor musical. O si es productor musical, justo. Audiovisual, ¿no? O ahorita los gamers y Los todo, no gamers, sé cuántas ajá, pantallas sí, estén sí. trabajando en el mismo momento. Y yo creo que esto no lo para. No lo para nadie. Esto está imparable, ¿no? La bronca tal vez sería parar las inteligencias artificiales, ¿no? Que también tienen un... Pero ese lo Temas, dejaremos para sí. otro podcast, Sí, para claro. otro episodio, querido Raúl. Oye, querido Raúl, y en el tema del arte, ¿tú cómo andas de esa parte melómana? A ti, ¿tienes un playlist así como de que tus 3 rolas favoritas para ponerte a evaluar a tus alumnos, para hacer la planeación de la semana, de la quincena del mes? ¿Tienes algunas 3 rolitas que nos compartas? Híjole. Pues fíjate que pues yo siempre he sido lo clásico, ¿no? Me gustan Sí. los Beatles, me gusta Creedence, me gusta ese tipo de... Y más a la rockcito. esencia, canciones. 3 canciones que nos comentes, que digas, ¿sabes qué? Ahorita voy a hacer una evaluación de este fin de semestre y quiero relajarme para que mi sistema nervioso esté tranquilo
y no me exaspere con lo que vea. ¿Qué canciones, 3 canciones que te pondrías? 3. Pues es que digo, a lo mejor se pensaría de que tranquilizarte, a lo mejor no me tranquiliza, me altera. Ok. Pero es lo que me gusta, ¿no? Sí, claro. O sea, a veces no necesitas la tranquilidad para lograr cosas, Adelante, al contrario, como ¿no? A mí me mutante, gusta ¿no? mucho, por ejemplo, Let It Be. Let It ¿no? Be. Es una que Ok. no puede faltar. ¿Cuál otra? Me gusta Ujú. por la misma vía, la de Don't Let Me Down. Claro, buenísima, rolaza sasa. Y hay varias de Lem Rodríguez que están interesantes. Qué chido, carnal. Aguas con esas rolas, porque luego, luego ahí hay influencias. Sí, no, bueno. Excelente, mi hermano. Oye, y luego que llegas, por ejemplo, a una disco de la UNID Ya. y te toca hacer el DJ, ¿qué les pondrías? ¿Temerarios o Enjambre? No, bueno. Es que mira, No, tengo que decidir. Sí, tienes que decidir uno porque ya te están Es que esperando si y están así listos para bailar. ya va. O para moverse o para cantar, no sé. Y tú tienes Sí. que llegar y ya darle play porque vas tarde. Ya, va. No, pues o sea. sí, sin duda, pues, o sea, si en el contexto que me lo estás planteando, Sí. de que ya me están esperando para la fiesta, sin duda Enjambre. Pero si tú me Sí. dices que ya vamos a terminando la fiesta, pues sin duda Temerarios, ¿verdad? O sea, para el cierre Temerarios. Por ¿Sí? supuesto. Ok, y luego, pues ya no, llegas a tu casa, pero pues no sé, quieres poner un acetato, ¿no? Un disco de acetato. ¿Qué pones? ¿Pink Floyd o Beatles? Beatles. Sin duda. Oye, y luego, pues no sé, llegan tus amigos, tu pandilla, ¿no? Y dicen, no, ¿sabes qué? Cámbiale. ¿Qué pondrías? ¿Jenny Rivera o Paquita la del barrio? Híjole, creo ¿Te que duermes? No, yo creo que les digo que ya tengo sueño. Sí, yo creo que sí me echo a correr. No, carnal, no se trata de eso, pero bueno, aquí se acabó la fiesta. Excelente, mi hermano. Muchas Oye, te gracias. agradezco mucho que pues compartas contigo estos puntos de vista que son inherentes a lo que haces en esta etapa de tu trayecto, que es ser docente, que es administrar, que es colaborar todavía con medios masivos, que es estar pendiente ahí de lo que se dice, de lo que se hace y del proceso de la comunicación en sí, que es muy completo, es muy vasto y sigue evolucionando, aunque hay currículas que no lo dejan evolucionar, que lo tienen un poco estancado, pero que pues también está en nosotros, ¿no? Inyectar algo nuevo, promover un mensaje distinto, generar conciencia, un impacto social positivo, crear y enseñarles a creer para que también después esos alumnos puedan crear, ¿no? Un espacio en el que tú vas descubriendo también de manera personal, ¿no? Estos giros que hace la sociedad, estas nuevas épocas, nuevos tiempos, la inmediatez, pero también ligada a la tecnología, a la comunicación, a esa parte que como sociedad estamos adheridos a esos 3 pilares. Un episodio bastante completo, profe Raúl. La verdad te agradezco mucho que participes y que estés aquí, porque en Carpe Diem Podcast lo especial no es la edición ni el video 4K, 7K, 8K, 20K, ya hasta parece maratón, ¿no? No, aquí lo especial, lo que realmente importa es el invitado, ¿no? Y el invitado es el que es el lujo, es el que no está editado, el que se busca que sea original, el que se busca que no esté tan influenciado, y si lo es, pues que sea de Comte o de alguien que realmente esté creando, ¿no? Y Ya, que claro. crea para crear, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho, maestro, participar. Espero que este no sea el último, sino el primero de varios episodios. Esperen otros tópicos. Ya conocimos un parte de tu historia, ¿no? Esa curiosidad por experimentar, por ver qué hay detrás de una pantalla, qué impactos genera la comunicación, qué hilos mueven los medios de comunicación. Toda esta parte, en esencia, recibe de mí un agradecimiento que
que pues espero dure mucho, porque creo que vale la pena. Un agradecimiento extenso también aquí a la institución por permitirnos las instalaciones, a la rectora, a ti como parte del plan. En esta parte hemos llegado, pues, querido Raúl, a preguntarte si tienes algo más que comentar, que decir, que nos quieres compartir. Sí, no, pues bueno, antes que todo, darte las gracias también. Creo que es este es tu podcast. un excelente espacio. Bueno, es mío, pero te lo presto, ¿no? O sea, pero Claro. lo haces tuyo con tu presencia, ¿sale? Con eso. Exacto. Agradecerte, te conozco ya desde hace muchos años. Hemos vivido momentos especiales en varios, ahora sí que partes donde nos ha puesto la vida. Claro. Y siempre se aprende mucho de platicar contigo. Eres una persona muy intelectual y que aparte te gusta seguir aprendiendo y generar esa polémica y generar ese gusto. Ese diálogo. Fíjate que Exacto. a mí lo que me encanta es compartir mediante la comunicación, el diálogo, los mensajes, ¿no? O sea, una comunicación asertiva considero que es muy, muy importante en una sociedad actual y moderna, ¿no? Totalmente. Y pues tú no vendes piñas, querido, ¿eh? Tú eres Pues, un personaje también que le tengo mucho aprecio y que considero que pues todos los que me escuchan deberían tener un amigo como Raúl. Si no, muchas gracias. Si no, pues qué mal, ¿no? Búsquense uno, yo lo tengo. Muchas gracias. Y le recomendaría a tus alumnos que pues le echen ganas, que aprendan de ti, que busquen esa participación y ese impacto positivo en los medios, ¿no? A veces no nada más es comunicar por comunicar, es preguntarse qué voy a comunicar, qué influencia positiva voy a crear o qué mensaje voy a dar a la sociedad, ¿no? A mi entorno, cómo voy a promover que la gente deje de tirar basura o que la gente deje de hacer cosas negativas, ¿no? Que muchos, pues creo que ya tenemos un sentido común, ¿no? Que podemos discernir y cultivar ese criterio, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho. ¿Algo más que nos quieras compartir, hermano? No, pues bueno, ya nada más justo también invitarlos a tener acciones positivas, ¿no? A que cuidemos y generemos nuestro criterio. Y allí, ojo, cuidemos, porque pues, es lo que somos, es nuestra identidad, es lo que vamos a dejar a los demás, ¿no? Ese criterio. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Son temas muy interesantes y que sé que a alguno le va a gustar, pero también va a generar polémica y a lo mejor podrán estar o no coincidir con lo que nosotros tocamos aquí, pero sí es importante que también lo manifiesten, ¿verdad? Claro, carnal. Oye, una pregunta X. A ver. ¿Tú de qué equipo eres? ¿Qué prefieres, lenguaje inclusivo o lenguaje inclusive? No, inclusivo. O sea, el lenguaje es el lenguaje, ¿no? O sea, claro. no nos metamos en más. Ok, excelente, bro. Oye, y en esta parte llegamos a la frase Carpe Diem, donde el invitado de lujo nos comparte una frase Carpe Diem, por lo cual me permito leer lo siguiente. Carpe Diem, como el nombre del podcast, como tal, es una frase atribuida al poeta latino Horacio, que vivió del 68 al 8 a.C., quien en el primer libro de las Odas aconseja a su amiga Leucone y le dice Carpe Diem quam minimum credula postero, que podemos traducir como aprovecha el día de hoy, confía lo menos posible en el mañana, o traducirle literalmente, abraza el día y confía mínimamente en el futuro. Carpe Diem es, pues, una invitación a disfrutar el momento, a vivir el hoy y el ahora sin preocuparse por lo que depara el futuro, pues el futuro es incierto y lo único concreto que tenemos es el presente. En este sentido, Horacio sigue la línea de los filósofos epicúreos y argumenta que la vida es breve y la belleza perecedera. Y siendo la muerte la única certeza, el ahora debe de aprovecharse al máximo. Es por ello, querido Raúl Herrera, que te pregunto, ¿cuál sería tu frase Carpe Diem que nos pudieras compartir para hacer de este día algo más llevadero, para hacer de este día algo especial, que nos pudieras compartir para poder
abrazar el día. Ya. Bueno, creo que voy a ser muy, muy sencillo. La vida son momentos y hay que disfrutarlos. Muchas gracias, querido Raúl. Te agradecemos tu participación en el Carpe Diem podcast. Espero que no sea el último, sino el primero de algunos episodios que te vamos a tener por aquí, ya sea aquí en estas instalaciones o en alguna otra. A lo mejor agarramos pa'l monte y nos vamos al cerro. No se sabe. Estamos ahí pendientes para hacer este podcast ambulante, Carpe Diem. No lo olvide, yo soy Em Rodríguez y este mensaje, por favor, grábeselo bien. Por favor, no se suscriban a este podcast. Por favor. Y les repito, no se suscriban a este podcast. Mejor suscríbase a la universidad o suscríbase a una terapia de ayuda. A lo mejor tiene un problema de conducta, pues puede ir a terapia. Suscríbase a una terapia. A lo mejor está ahí como crítico de todo lo que hay en la sociedad y necesita atención, ¿no? Y ya se dio cuenta y dice, no, pues a lo mejor necesito un poco de ayuda en esto. Suscríbase a una terapia de ayuda o suscríbase a clases de manualidades, no sé, punto de cruz o algo productivo. Suscríbase a algo que le haga bien, que lo haga sentir especial y que genere un impacto positivo en usted, en su familia y en su sociedad. Esperemos que estén muy bien. Esto fue Carpe Diem Podcast y muchas gracias. Saludos. ¿Cómo te sentiste, carnal? Chulada,